Pues uno de los ataques fundamentales más fuertes que se ha registrado en el conflicto en Ucrania y Rusia no se dio curiosamente en Ucrania, se dio en el mar de Noruega cuando hicieron explotar el Nord Stream, este gasoducto que llevaba un montón de gas natural desde Siberia hasta Alemania y en general a Europa. Y que el principal país afectado no es Rusia, sino es Alemania, porque después de esto ha tenido Alemania que comprar ya gas natural licuado a Estados Unidos. Primero lo que dijeron la propaganda estadounidense es que fueron los propios rusos que atacaron su propia infraestructura. Es un gasoducto ruso. Obviamente los rusos dijeron que eso era una locura, pero bueno, permaneció mucho tiempo esta versión. Después salió hace como un mes un reporte de un reportero estadounidense donde señalaban que habían sido los estadounidenses, la CIA en particular, los que habían llevado este ataque. Y bueno, señalaba este mismo reportero hace apenas unos días que próximamente va a dar más evidencia sobre esta versión. Entonces lo que ha pasado es que ahora la CIA, los mismos que organizaron el ataque, según el reportero estadounidense, le han empezado a echar la culpa a Ucrania, así, a grupos ucranianos que fueron los que hicieron o participaron y planearon este ataque en contra del Nord Stream. A pesar de que Ucrania no tiene ni la tecnología, ni la capacidad, ni tampoco los recursos para hacerlo, bueno, ahora la CIA, sus aliados, es increíble, le echan la culpa del ataque. Entonces, esto ha generado un gigantesco problema, cambio también de percepción, porque, repito, el principal perjudicado a ese ataque no es Rusia, es los alemanes, que después de esto han sido obligados a comprar el gas cuando menos 10 veces más caro. Y a fuerza lo tienen que comprar Estados Unidos. Y por esta razón es que se están cerrando fábricas en Alemania, se están llevando su capital mejor a China o a los propios Estados Unidos. Es una gran traición realmente Estados Unidos a Alemania. Y bueno, Alemania se ha tenido que tragar todo esto, pero evidentemente la verdad ha empezado a surgir otra vez como sucede. Y bueno, ahora sí están bien metidos entre ucranianos y estadounidenses que ya se empezaron a pelear para ver quién fue el realmente responsable del ataque al Nord Stream, porque quedó claro que los rusos no lo fueron. Y claro, hay que esperar cuál va a ser la respuesta de Rusia ante este ataque a una infraestructura estratégica suya. Bueno, este más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. El New York Times había reportado, citando a supuestos funcionarios estadounidenses, que se había revelado nueva información de inteligencia que sugeriría que un grupo pro-ucraniano era el supuesto responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Un pequeño grupo, estamos hablando de aproximadamente 5 o 6 personas, porque eso es lo que citan estas fuentes. Los datos tampoco detallan quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o quién pagó por su realización. ¿Quién estaba tan interesado en que estos gasoductos ya no funcionaran? Lo que sí rápidamente estas fuentes hicieron hincapié es que ningún ciudadano estadounidense o británico participó en ese sabotaje. Y ustedes se preguntarán por qué mencionan a los británicos, no tienen nada que ver. Hace tiempo, cuando logró ser primer ministra del Reino Unido, Liz Truss, por casi un mes, fue señalada de, casualmente, utilizar su iPhone para enviar un mensaje a Blinken, a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Y en este mensaje solo decía 2 palabras. Está hecho. Está hecho. Un minuto después de que este gasoducto explotara y horas antes de que todo el mundo se enterara. Las primeras personas que lo sabían eran Liz Truss y Anthony Blinken. Horas después de esta publicación de este medio estadounidense, horas después, el diario alemán Die Zeit, él también publicó un artículo sobre este asunto, en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el buque presuntamente implicado en el ataque de los gasoductos y señalaban que las huellas conducían en dirección ucraniana. Y al mismo tiempo,
hicieron un hincapié también, ya no para defender a Estados Unidos y al Reino Unido, sino para defender a otra persona, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o sus principales lugartenientes. Ellos, en este caso, este diario alemán dice que ninguno de ellos estuvieron involucrados o incluso cualquier otro funcionario directo del gobierno ucraniano podría haber dirigido este ataque. No, por supuesto que no, porque cualquier hallazgo que culpe a Kiev o a los representantes ucranianos podría provocar una reacción violenta en Europa y al mismo tiempo dificultar que Occidente mantenga un frente unido en apoyo de Ucrania, sobre todo por parte de Alemania, porque Alemania fue el país que se vio más afectado debido a la explosión de estos gasoductos, al que ya no puede adquirir petróleo ruso por ningún motivo. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, obviamente no iba a dejar pasar este tipo de información porque es absurda. E incluso declaró a RIA Novosti que los artículos de ambos diarios solo eran un bulo mediático, creado para desviar la atención de los verdaderos autores de este crimen, como por ejemplo Dinamarca, Suecia, no sé, Noruega, que fue de las señaladas en el reportaje de este periodista, legendario periodista estadounidense, de igual forma pues a su propio país y al Reino Unido. Pero debemos recordar que Dinamarca y Suecia siguen bloqueando incluso la participación de Rusia para investigar lo que ocurrió con sus propios gasoductos. No tiene lógica. ¿Qué es lo que quieren ocultar? Se plantea la pregunta de si fue una coincidencia, una enorme coincidencia, que los medios de comunicación de Estados Unidos y Alemania publicaran supuestos detalles sobre este sabotaje al mismo tiempo, el mismo día, culpando a la parte ucraniana y excluyendo por completo la implicación de británicos, estadounidenses y a Volodymyr Zelensky. Tras la publicación de estos dos diarios, que definitivamente resultaron ser un poco absurdos, pues el legendario periodista Seymour Hersh, el que publicó precisamente este artículo que ocasionó el escándalo, dijo que fue precisamente una revelación de la Casa Blanca y que estaba definitivamente detrás de este atentado. Ningún medio, cuando se reveló precisamente esto, sobre todo ningún medio estadounidense, dijo absolutamente nada durante por lo menos varias semanas, casi un mes. Este silencio en sí era demasiado ruidoso y había que dar una respuesta. No tenían forma de ocultarlo. Entonces, la respuesta surgió semanas después como esta, como algo tan infantil, porque no es otra cosa más que una respuesta infantil de emergencia, de inteligencia de todos los países, incluyendo Estados Unidos y de Europa, que dicen que en definitiva no saben ni quién, ni por qué, ni cómo se realizó este supuesto sabotaje, atentado señalado también por parte de Rusia, sobre todo cuando este legendario periodista es quien ha dejado al descubierto a Estados Unidos en varias ocasiones y dio datos muy interesantes y casi irrefutables que dejaron a Estados Unidos y a sus aliados muy preocupados. Y puede que Estados Unidos y el Reino estén prácticamente tranquilos, sobre todo después de estas dos publicaciones, pero con lo que no contaban era con que Kiev pues prácticamente no seguiría la corriente, porque en este caso afirmaron que no tuvieron nada que ver con el sabotaje de los oleoductos del Nord Stream, que el ministro de Defensa ucraniano incluso dijo: para mí es una historia un poco extraña. Dijo Alexei Reznikov cuando se le preguntó sobre este tema después de su llegada a una reunión informal de ministros. Y él dijo: esta historia no tiene nada que ver, o sea, nosotros no tuvimos nada que ver, expresando tener mucha confianza en que la investigación de las autoridades oficiales describiría cada detalle de lo ocurrido. Lo que sí no hizo tampoco fue defender a sus amigos,
a sus aliados, a Estados Unidos, a la OTAN, porque era un grupo que prácticamente se benefició. El Reino Unido, debemos recordar que el Reino Unido, y no se dice mucho o no se menciona mucho, pero ha estado vendiendo algunas de sus reservas de gas y de petróleo a sus amigos de la Unión Europea, no tan aliados porque están un poco peleados después de todo el asunto del Brexit, pero siguen siendo amigos. Y precisamente les estuvo revendiendo un poco de gas y petróleo, al igual que Estados Unidos, que les vendía incluso por encima del precio establecido a nivel mundial. Así que muy amigos tampoco son, pero fueron los más beneficiados, al igual que Noruega. Entonces, si nadie dice o nadie puede refutar correctamente la información que compartió este periodista, no pueden salir un supuesto funcionario que nadie sabe si existe a decir esto es mentira. Fue un grupo pequeño de 4 a 6 ucranianos que realizaron el sabotaje. A ver, señoras y señores, estamos hablando de un tubo enorme que se encuentra al fondo del mar, exactamente en el fondo de ese mar. Y un grupo de 4 a 6 personas lograron llevar una bomba gigante hasta el fondo del mar. Que finalmente se hunde. Ok, se hunde. Pero se tiene que instalar correctamente. Necesitas tener el equipo necesario para realizar ese tipo de operativos. Sobre todo, hacerlo sin que te descubran los radares. Como casualmente uno de los barcos estadounidenses estaba paseando cerca, muy cerca de donde ocurrió la explosión días antes y sus radares estaban apagados. Ese es el punto. Hay que sacarle la lógica a lo que se lee, a lo que se escucha, porque cuando uno piensa en esta nueva, llamémoslo, hipótesis de Estados Unidos de cómo ocurrieron los hechos en el gasoducto Nord Stream 1 y 2 para intentar lavarse las manos, para no perder la alianza con los países más fuertes de la Unión Europea, pues simple y sencillamente a veces solo dices por decir sin pensar en las consecuencias. Y en este caso es muy probable que los países de la Unión Europea ya empiecen a pensar finalmente y a darse cuenta que Estados Unidos no es su amigo. Logró su cometido, que era destruir pues la fuerza económica que era la Unión Europea, porque actualmente su economía está por los suelos. En cualquier momento la inflación los va a golpear de forma sin precedentes y no van a tener a nadie a quien culpar más que a ellos mismos por haber seguido la corriente de Estados Unidos, por seguir pagando con la moneda de Estados Unidos. Entonces son muchas cosas, pero lo importante aquí es cómo intentan ocultar los hechos que ya no pueden esconder con un solo dedo. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el Nord Stream. Y ahora que salieron los datos de este periodista, todo el mundo está consciente de lo que hizo Estados Unidos y sus aliados por más dinero. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.